Ya nos acompaña la abogada Noelia Gutiérrez, jefa del Departamento Jurídico del Servicio Nacional del Catastro. Y vamos a hablar un poco acerca de los procedimientos para el trámite de sucesiones, así que de esta manera también esperemos que puedan sacar provecho siempre de esta entrevista, como siempre lo hacen, y agradecemos también por acompañarnos. ¿Cómo está, abogada? Gracias por venir. Muy buenos días a la teleaudiencia también. Exactamente, estamos queriendo, digamos, dar algunos temas puntuales que preocupan mucho en el quehacer del Servicio Nacional de Catastro. Básicamente en lo que son los trámites de adjudicación en los juicios de sucesión, ¿verdad? ¿Qué es una sucesión de derechos? Justamente. Para empezar luego con esto. Exacto. Un juicio de sucesión es cuando una persona realmente fallece y transmite todas sus relaciones jurídicas y patrimoniales a las personas que van a demostrar que son herederos de esa persona. ¿Qué significa básicamente? Que esas personas herederas forman o van a ocupar el lugar de la persona fallecida. O sea, ellos van a adquirir todos los derechos y todas las obligaciones de la persona que falleció, tanto patrimonialmente como también las relaciones jurídicas. ¿Qué son las relaciones jurídicas? Las obligaciones que él adquirió. Por ejemplo, él vendió un inmueble, no llegó a tramitarse hasta la finalidad de la inscripción en el registro público. Esa ya es una obligación que adquirió la persona fallecida. Nosotros los abogados le llamamos el causante, ¿verdad? Pero es el fallecido, el causante a sí mismo. Pero esa obligación se le transmite a los herederos y ellos tienen realmente el derecho de pasar ese inmueble, por ejemplo, a la persona que lo adquirió y aún no culminó la escritura, ¿verdad? En un juicio de sucesión, básicamente hay tres etapas, ¿verdad? Para que la gente pueda entender. Está la etapa de declaratoria de herederos, ¿verdad? Se abre un juicio y se tiene que declarar quiénes son realmente los que demuestran tener un vínculo con la persona que falleció. Sean vínculos, digamos, familiares o sean vínculos jurídicos. Vínculos jurídicos son generalmente los acreedores, ¿verdad? La segunda etapa es la etapa del inventario, se dice, ¿verdad? Se tiene que ver qué es lo que dejó el fallecido, ¿verdad? Y que después tiene que transmitírsele a las personas que son declaradas herederas, ¿verdad? Y la tercera etapa es adjudicar esos bienes que en la segunda etapa se inventarió a esos herederos. En esa tercera etapa es donde salen los certificados de adjudicación, ¿verdad? Los certificados de adjudicación son básicamente los títulos, ¿verdad?, que demuestran que todo lo que transmite el fallecido quedan a esos herederos que fueron demostrándose dentro de la sucesión. Tuvimos un caso muy particular en el Servicio Nacional de Catastro de unas personas que querían adquirir un inmueble dentro del juicio de sucesión. Entonces se presentan y dicen, yo quiero adquirir. Los herederos estaban de acuerdo con la transmisión de ese inmueble en particular. Pero ¿qué pasaba? Al visualizar el expediente veíamos que había 5 herederos, 5 hijos, pero los que estaban transmitiendo eran 4. Entonces en la consulta dijimos, ¿y qué pasó del quinto heredero? Falleció. Ah, ok. Si falleció, a ese fallecido también le tienen que suceder los hijos, que serían los nietos del que estaba abriéndose la sucesión. Es decir, que si esa persona ya no está físicamente y quedan 3 hijos, los 3 hijos tienen que firmar. Así mismo. Ocupan el lugar de la persona que era heredera. Esos hijos estaban en el exterior. Entonces, los 4 hermanos dijeron, no, estamos todos de acuerdo, mis sobrinos también están de acuerdo con vender la casa, pero la escribana le dijo, no, yo no puedo realmente hacer una cesión de derecho, porque se hace una cesión de derecho porque todavía no sale la sentencia definitiva, si no vienen los herederos de esta persona fallecida también. Ellos tienen que brindar su consentimiento y tienen que presentarse en el juicio. ¿Por qué tienen que hacer eso? Porque el juicio de sucesión es un juicio que no prescribe, que no vence nunca. ¿Okay? O sea, si en el momento que se abre una sucesión se presentan 5 herederos, había sido el fallecido, acababa de tener una relación y tuvo un hijo recién nacido, ese hijo puede presentarse más adelante y puede venir a reclamar su herencia, ¿verdad? Entonces es un juicio que no vence nunca y para dar una seguridad la persona siempre tiene que tener al hilo quiénes son todos los herederos. Si no están todos los herederos, ¿quiénes le suceden a esos herederos? ¿Tiene que ser presencial esto? Todo, totalmente. O sea, si una persona viajó por motivos laborales y ya está fuera del país, como bien decían, están en otro continente, tiene que venir hasta... El consentimiento debe ser personal, ¿verdad? Porque se está transmitiendo, por eso le digo, se está transmitiendo algo que aún él no adquirió. Hay un derecho en expectativa.
él todavía no viene a ser el, digamos, el propietario real de ese inmueble. Es un propietario que va a demostrar durante el juicio que efectivamente le corresponde ese inmueble. Ahora, ¿cómo continuó este caso? Vinieron los nietos, serían de Buenos Aires, vinieron a brindar el consentimiento ante la escribana y ahí efectivamente se hizo la cesión de derecho que se presenta en el juicio. Entonces, ¿qué pasa? La adjudicación que debía salir a nombre de los 5 hijos ya sale a nombre de la persona que pretendió comprar en el juicio de sucesión. Entonces, claro, ahí lo que realmente ellos tratan de evitar es pagar la escritura pública a nombre de los herederos y después estos vender al tercero. Entonces, con el certificado de adjudicación lo que ellos hacen, no hacen una escritura, ya hacen directamente a la persona que quiere en ese momento adquirir el inmueble. Hablando de ejemplos también, hay casos en donde son, como bien decías, que fallece la persona, que no está físicamente y quedan 5 o 7 hermanos, sí. que es, digamos, lo normal que suele darse. Pero de los 7, 2 no están de acuerdo, o 3 no están de acuerdo porque viven en la vivienda. Y el resto, digamos, ya se hizo de casa propia, ya no habita en el lugar. No le interesa. No le interesa. Pero el resto sí, digamos, están pasando por necesidades económicas, que es más bien lo que hace al conflicto muchas veces. ¿Qué sucede en este caso? Cuando en el lugar están 2 de los hermanos y el resto está fuera ya de la vivienda con casa propia, pero se tiene que hacer necesariamente esto sin importar de decir, no, esta es la casa del padre y vamos a mantenerlo así. O yo voy a pagar el impuesto y me voy a hacer cargo. ¿Cómo se hace esto? ¿Cuál sería el trámite? O sea, pueden mantenerlo a nombre del padre siempre, solamente que si van a querer hacer, digamos, un dominio absoluto del inmueble, ¿verdad? Ser propietarios, ejemplo, quieren hipotecar, quieren vender, necesariamente van a tener que hacer la sucesión, porque el inmueble todavía no fue transmitido a ellos, ¿verdad? Independientemente a tu consulta, si son varios y no están de acuerdo y otros ya tienen sus viviendas propias, de igual manera le corresponde el inmueble. No importa quién tenga más, quién tenga menos. A todos le corresponde por igual. A todos por igual. ¿Verdad? Y si no están de acuerdo, el juez va a decidir vender y dar a cada uno el monto que le corresponde, ¿verdad? Por más de que no estén de acuerdo. Así mismo. Salvo que los que estén viviendo en el inmueble deseen adquirir digamos, la casa, ¿verdad? Si no tienen los medios, entonces se va a tener que ir a un remate y se adquiere el inmueble y lo que resulta del remate se le divide a todos los hermanos, ¿verdad? ¿Y qué pasa si en el caso de pagar impuestos y el inmueble estaba a nombre de esta persona que físicamente ya no está, sí, pero la factura, las boletas legales están todas a su nombre? Sí. ¿Qué pasa en ese caso? Y siguen pagando los hijos a nombre del padre. Por más de que la persona físicamente no esté en documentos. Así mismo, por eso es necesario abrir la sucesión. Porque ellos van a tener que demostrar que efectivamente el inmueble es suyo. Por eso es bueno acotar la diferencia entre una ocupación y un dominio, Edgar. Que era justamente la pregunta pendiente. Sí. La ocupación, si bien es un medio para adquirir un dominio, no es efectivamente que sos propietario del inmueble. Esa es la gran diferencia. Con la ocupación, realmente vos crees que sos el dueño, pero no tenés el goce pleno de la propiedad. No sos el propietario, no sos el titular ante el registro y no podés hacer un uso absoluto del inmueble. Por más de que esté en el lugar 20 años, 25 Por años. más que esté 20 años, no. ¿Por qué te digo que es un medio para adquirir el inmueble? Solamente si no tiene dueño puedes adquirir el inmueble demostrando eso. Pero generalmente los inmuebles sí tienen dueños. O es a nombre de un tercero, o es a nombre del Estado, o es a nombre de la municipalidad. De repente la gente es estafada con ese tipo de situaciones y le dicen, te vendo mi derechera, te vendo tal cosa, ¿verdad? Pero te está vendiendo efectivamente un contrato, ¿verdad? Pero el inmueble no es suyo, o sea, no te está transmitiendo su propiedad, ¿verdad? ¿Qué pasa si el municipio o el INDER u otra persona quiera vender ese inmueble? Te quedas como una persona de buena fe, ¿verdad? Que después vas a solicitar que te retornen lo que pagaste, pero nunca vas a poder obtener la propiedad de ese inmueble. Justamente era ese caso que planteamos justamente al director, que existen personas que ocupan un predio importante y dicen, este terreno pertenecía a mi abuelo, a mi tía. Claro. Aquí nadie te va a molestar, pero yo te lo vendo. Sí. De tal, y digamos, tiene bien delimitado el espacio físico y hace un contrato privado y el otro termina de buena fe pagando la suma de dinero que le exija. En este caso tampoco puede, digamos, hacer
uso de este contrato privado para exigir lo que en su momento de buena fe pagó a esta persona que ocupaba este espacio físico. Y va a poder utilizar en el concepto de que le devuelvan el dinero, porque tampoco va a poder hacer de repente un juicio, de hacer escritura pública, porque ¿a quién le va a exigir? El inmueble no tiene dueño. La persona que le transmitió también la ocupación. Nunca le llegó a transmitir el dominio. No sé si me explico, ¿verdad? Sí. Entonces, si de repente viene alguien y dice, no, esta es mi propiedad, yo quiero lotear, o viene el municipio y dice, quiero hacer una mensura, ¿verdad? Y no le quiero vender a esa persona, quiero vender a otras personas por una cuestión social, efectivamente el inmueble nunca fue suyo. Él va a poder utilizar el documento para reclamar lo que pagó. Lo que no creo que pueda utilizar es para poder adquirir la titularidad del inmueble. Okay, la acción iría en contra de la persona que le vendió. Así mismo. No así para ¿A quién le pagó? Okay. ¿A quién le pagó? Efectivamente a ellos. Ya queda efectivamente a voluntad o de la municipalidad o del Estado si quiere darle ese lugar. Pero si eso ocurre, él va a tener que volver a pagar. ¿Cómo uno hace valer la boleta de compra-venta bueno, en este sentido? Ahí tenemos muchísimos problemas. A una sucesión. Ahí tenemos muchísimos problemas con la boleta de venta. Porque ¿qué pasa? Las boletas de venta ocurren cuando compras un inmueble o una loteadora. Las loteadoras generalmente son administradoras de un predio, de una persona que tiene un predio grande y quiere lotear. Y entonces ellos la administran haciendo digamos, los fraccionamientos y cobrando cada lotecito y dándole su dinerito mensualmente. Con el agregado que te dicen posesión inmediata. Claro, vos tenés la posesión inmediata, pero no tenés el título. Claro. Okay. ¿Qué pasa si fallece la persona? Pagaste tus 20 años, porque generalmente son 20 años, ¿verdad? Y te quedas atrapado en el tema de titular el inmueble. Ese es un grave problema y tenemos miles de casos en catastro, ¿verdad? Entonces, esa boleta de pago te sirve para ir ante una escribana. La escribana te tiene que formular una cesión de derecho, ¿verdad? Esa cesión de derecho es la que tenés que presentar en el juicio de sucesión y ya el certificado de adjudicación ya no va a salir a nombre de los hijos, va a salir a nombre de la persona que adquirió el lote, ¿verdad? Solamente que es un trámite muy tedioso para la persona que adquirió un inmueble y tiene que recurrir a un juicio de sucesión. ¿Okay? Si no está muerto, automáticamente tiene que obligarle a hacer la escritura o automáticamente. Es válido. Para eso o sea, uno tiene que guardar. Tiene que guardar el original, pero como si fuera su título, pero no lo es, pero como si fuera su título. Hoy 20 tenemos años de boletitas, tiene que tener este comprobante, si no se complica todo. Así mismo. Hoy tenemos una ley que es bastante, digamos, benévola, que es la 5346 del 2014, si mal no recuerdo, que le da la posibilidad a estas personas que tienen la boleta de pago, que compran de loteadoras, de acudir ante catastro, ¿verdad? Y que ya no esté, digamos, ese lotecito a nombre de la inmobiliaria o a nombre del propietario, que esté a su nombre. Entonces, ¿qué pasa? Cambia la titularidad catastral y ellos pueden ir a tributar, ir a pagar el impuesto inmobiliario. Que a los efectos legales, si bien no está en el Código Civil, que el pago del impuesto inmobiliario sea un acto posesorio, dentro de la jurisprudencia ya de la Corte dicen que el pagar el impuesto te da ya una acción posesoria. O sea, vos estás demostrando que tenés por lo menos el ánimo de que ese inmueble sea tuyo y estás manteniendo eso de manera anual. En este caso la ley le favorece. Le favorece. Por eso es bueno que de repente recurra y pasen, digamos, ese lotecito a su nombre y paguen el impuesto inmobiliario en la municipalidad que le corresponda. ¿Quién se hace cargo de los impuestos? Las loteadoras, mientras tanto, o el propietario. Si el propietario va y encuentra que hay un faltante de pago, ¿el propietario o tiene que exigir a la loteadora? Porque uno dice, bueno, voy a construir en mi terreno y ya a partir del siguiente mes o de aquí a 7 o 8 meses voy a aprovechar este espacio que tengo, pero se da cuenta de que no está al día el impuesto. La municipalidad le va a exigir al dueño del inmueble, del impuesto. O sea que la persona no entra, digamos, no. Y cuando ocurren las ventas, en el caso de aquellas personas que están pagando por 10 años, sí. Y dice, me entregas una cierta suma de dinero y terminás pagando vos. Es un contrato privado, ¿se puede hacer? Se puede hacer eso, o sea, los contratos son válidos, okay, pero siempre tiene que ser con el consentimiento de la loteadora. La loteadora es la administradora del inmueble y tiene que conocer que hay otra persona que va a ocupar ese lote. Sí, hay gente que tiene necesidad y dice, bueno, ya no puedo pagar mis 10 años restantes y quiero vender mi derecho de estos días. Pero es bueno que tenga también la boleta de pago a su nombre. Por eso te digo, la boleta de pago es crucial acá. Cuando uno va a comprar un terreno en 10, 20 años, ¿qué tiene que observar? ¿Qué tiene que tener en cuenta a la hora de decir, esta loteadora me da todas estas garantías para poder hacer esta inversión por tanto tiempo?
¿Existe manera digamos, corroborar o, digamos, verificar que esté todo en orden o es difícil de saber esto? No, puede revisarlo, efectivamente puede hacerlo en el Servicio Nacional de Catastro. Puede saber si el lote que compró primero efectivamente está loteado, si tiene una cuenta corriente catastral, porque ya nos llegaron casos de personas que tienen una boleta de pago, no le discrimina en la cuenta corriente catastral. La cuenta corriente, sí, la cuenta corriente catastral es como una identificación del lote, del inmueble, es como la cédula de la persona. Entonces, si no tiene esa identificación es porque le están vendiendo una porción, pero nunca se loteó, nunca pasó por el trámite administrativo, nunca nació el lote. Entonces quiere decir que le está pagando algo que a lo mejor nunca va a ser suyo. Entonces él puede ir a corroborar, llevar su boleta, decir, este lote, lote A15 de la manzana 5, ¿está realmente registrado en catastro? Sí está registrado. Bueno, por lo menos tiene la certeza de que le vendieron un lote que ya tuvo nacimiento, ¿verdad? Entonces, con ese trámite es cuando yo te digo que él puede efectivamente ir a regularizar su nombre y poner ya ese lote a nombre de la persona que efectivamente compró el inmueble. Y hay muchos casos, es buenísima tu pregunta porque hay muchos casos de lotes que no están loteados y no tienen nacimiento catastral. ¿Y qué hacen en este caso esta persona? Y esa persona tiene que hacer un juicio al que le vendió y decir, vendeme, anda a fraccionar, haceme una partición si es necesario judicial, pero me tenés que dar el lote que yo te estoy pagando. O le tiene que restituir lo abonado. Que es un trámite bastante tedioso. Tedioso y costoso. Porque tiene que, y él tiene que pagar. ¿Quién paga esto? La persona que reclama. La persona que reclama tiene que pagar. Después seguro los honorarios van a pasar a las personas que le estafaron, porque es una estafa prácticamente, ¿verdad? Pero es igual, es bastante largo, engorroso y tedioso para la persona que al final de buena fe se fue a adquirir de una loteadora, ¿verdad? Y le va a terminar casi el doble, pagando todo lo que tiene que pagar, ¿no? Así mismo. Reiteramos entonces, tiene que verificar que tenga la cuenta... La cuenta corriente catastral, con esa cuenta corriente catastral inclusive puede entrar en la página web de Catastro, verificar, lo importante es saber el distrito significa el municipio, por ejemplo, San Lorenzo, el número de cuenta corriente y ver si efectivamente está registrado. Si aparece un registro, si está el nombre de la loteadora, tampoco se preocupen, significa que ya está el lote, ¿verdad? O sea, para que no entre en pánico en este Para que no entre en pánico con esta... Aquellas personas que están, que tienen terrenos, pero por A o B motivo no son de frecuentar la zona o compraron por una oferta en otra ciudad, pero el día que deciden ir a observar el terreno normalmente encuentran que ya ese terreno, digamos, fue habitado. ¿Hay manera, digamos, de poder exigir a estas personas si pueden exigir de decir estuvimos ya durante 10 años, nadie padeció, esto no pertenece a nosotros? ¿Qué pasa en este caso? Y bueno, primero tienen que verificar si efectivamente el lugar que dice ser suyo corresponde al lote, porque ahí también tenemos miles de problemas. La geodeterminación de los inmuebles, ¿verdad? Hay veces yo tengo un lote con una cuenta corriente que me dice que está posicionado en la margen derecha de la manzana 7 y me voy a ver y ya está ocupado. Pero había sido en catastro, era el tercer lote, no el segundo, ¿verdad? Entonces, primero verificar si el lote que él cree que es suyo corresponde dentro de la localización. ¿Cómo se hace esto? ¿A través de catastro? A través de catastro. Por eso tiene que estar registrado en catastro todo el loteamiento. Los técnicos son quienes hacen el... ¿Cómo sería esto? ¿Amojonamiento? Sí, efectivamente llevan todos los planos ya loteados, todos fraccionados y eso después se verifica. Eso pasa por la municipalidad y eso se verifica nuevamente en catastro. Si efectivamente, volviendo a tu pregunta, si efectivamente el lote que él cree ser suyo está invadido o alguien está ocupando, él va a tener que recurrir por la vía judicial para el desalojo, ¿verdad? No le va a quedar otra vía. ¿Por qué acudieron? A lo mejor tienen algún tipo de confusión y se fueron a ocupar, ¿verdad? Porque si construyeron ya es todo un problema, ¿verdad? Va a tener que desalojar su terreno que él abonó y va a tener que demostrar eso. Que muchos alegan inclusive, bueno, la cantidad de tiempo. ¿Esto es importante o no? La cantidad de tiempo, si alguien no le reclama, es un juicio de usucapión ya, ese ya es otro tipo de cosas. Pero eso es durante 20 años y que nadie le haya reclamado esa ocupación. O sea, ¿verdad? Ahí sí ya se puede... Sí, va a poder sacarle el inmueble, pero ya con una sentencia justa y valorizada dentro de un juicio. Bien, ¿verdad? Decías que es importante siempre delimitar el perímetro del terreno. Hace poquito, bueno, teníamos un caso bastante sonado y decía yo esto al director también de la construcción de una piscina que estaba cerca justamente de un área supuestamente espacio público en la zona de San Bernardino. ¿Puede darse esto también en otra zona en donde exista un arroyo, una plaza?
Es por eso que es importante siempre delimitar bien el espacio público, lo que es el espacio privado, para no pasar por este tipo de problemas, ¿no? Porque muchas veces uno dice, bueno, aquí en esta zona, ¿quién va a venir a molestar? Esto lo voy a estirar más el tejido, voy a levantar la muralla. ¿Qué hacen? ¿Qué pasa, no? Sí. Se exponen normalmente a que venga al municipio y pueda, digamos, demarcar el área. Claro, totalmente. O sea, el lotamiento tiene que estar bien delimitado en cuanto a espacios privados que van a ser vendidos y espacios públicos que son de la municipalidad. Y todos tienen sus cuentas corrientes, tanto los espacios públicos como los espacios privados. Todos tienen un nacimiento. Generalmente siempre hay que mirar los linderos del título, ¿verdad? Este caso en particular que estás hablando de San Bernardino, sí, ¿verdad? Ella tenía un límite con la playa, creo que se excedió y se fue más a la playa, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, ella estaba ya entrando en un espacio público, efectivamente, que después, que tengo entendido, ella se retractó y dijo, sí, bueno, voy a cambiar el lugar de mi pileta, creo que dijo. De hecho, que los cauces hídricos tienen un espacio determinado, ¿no? Que tienen que respetarse, y en este caso el lago también, me imagino. Sí, ahí en particular tenía su lote, tenía la playa y después tenía el espacio hídrico. Okay. Ella estaba delimitando con la playa, entonces ella ya estaba accediendo a la playa, que eso le daba ya estar con acceso al río, ¿verdad? Volviendo al tema justamente de lo que hace al trámite de sucesiones, hoy en día estos trámites son más simplificados gracias a digamos, la aplicación de la tecnología, el portal web con el que cuentan, estos datos cruzados. ¿O todavía es, digamos, es bastante tedioso hacer estos trámites? ¿Se cuenta con más datos para poder hacer este proceso hoy día? Y bueno, depende mucho, Edgar. O sea, depende de la ubicación de cada patrimonio que tenga la persona fallecida. Si de repente tenés en un lugar que ya está avanzado con la tecnología, no va a tener tanto inconveniente en ubicar un inmueble. Si nos vamos a otros lugares que son grandes extensiones de tierra, sí hay bastantes complicaciones, ¿verdad? Porque tenés que irte, digamos, al título matriz, efectivamente fijarte si no tiene desprendimientos, porque a veces las personas fallecidas tienen su título matriz de grandes extensiones de tierra, pero tiene varias notas marginales, se le dice a nivel registral, de desprendimientos, desprendimientos, y al final no tiene la superficie que menciona el título. Entonces eso sí es bastante complicado, eso todo se valoriza en el juicio, ¿verdad? Por eso una sentencia de una sucesión sale prácticamente ya saneada para la persona que va a adquirir el inmueble. Ya todos los vicios son, digamos, dejados atrás y él adquiere un inmueble ya sin vicio, ¿verdad? Eso es lo ideal dentro del juicio y de sucesión. Entonces, si está en un distrito prácticamente alejado, sin mucha tecnología, es un poco complicado. A veces se rechazan incluso en catastro sentencias de sucesiones y certificados de adjudicaciones porque no coincide ya con la base de datos, ¿verdad? Porque nosotros vamos teniendo varios desprendimientos. Y lastimosamente esos son los que de vuelta deben ser vistos dentro del juicio para que la persona que va a adquirir el inmueble adquiera lo que efectivamente le corresponde ya en proporción y en superficie, ¿verdad? ¿Hay un tiempo determinado en que se hace este llamado para, digamos, determinar la herencia en cuestión a cuántos hijos corresponden? En el caso del fallecimiento del titular, una persona puede reclamar solamente teniendo el apellido. ¿Cómo se hace esto? Sí, o sea, el Código Procesal Civil tiene ciertos plazos para que una persona pueda presentarse a demostrar que tiene algún tipo de vínculo, claro. Inclusive se tienen que hacer algunas publicaciones en los diarios también, ¿verdad? No recuerdo bien los plazos, pero son bastante extensos, ¿verdad? Pero como siempre te digo al inicio, la sucesión nunca vence. O sea, si de repente nació recién una persona fruto de alguna relación extramatrimonial o lo que fuere, ¿verdad? Él más adelante igual tiene derecho a acudir a la herencia de su padre y va a tener que reclamarle a los hermanos, ¿verdad? Por más de que ya se haya hecho la distribución, ellos van a tener la obligación de darle algún tipo de monto de dinero que le correspondió o lo que fuera. ¿Quién determina esto? El juez. Esto ya el juez tiene que determinar. Siempre el juez, siempre dentro del juicio. Como el juicio no prescribe, se puede reabrir siempre. Inclusive si el juez que al principio tuvo que haber hecho, digamos, la sentencia ya no existe, ya existe otro juez, va a tener que valorizar el nuevo juez, hasta que eso culmine, ¿verdad? Muchísimas gracias, abogada, por acompañarnos. Espero que haya cumplido algunas expectativas. Sin duda está hecha también la invitación para poder, digamos, dar más detalles acerca de lo que hace la sucesión, y también tenemos pendiente lo de los condominios. Claro, que también es un tema bastante extenso que vamos a hablar en otra entrevista y poder dar más detalles
como herramienta también para los televidentes, que tengan en cuenta todo lo que tiene el catastro hoy día, lo que ofrece y que se acerquen también por sobre todo para poder esclarecer todo esto. Totalmente. Siempre pueden acudir a la página web de Catastro, mirar si tienen algún tipo de nomenclatura o algún tipo de identificación y ahí van a ver si su inmueble ya está efectivamente a nombre de cada propietario. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.